todos. Hoy vamos a ver la clase de endocrinología de ovario de módulo 5. Bueno, vamos a hacer primero un breve repaso anatómico. Los ovarios son un par de glándulas situadas en la pelvis femenina. Van a tener una forma de almendra y aproximadamente van a tener un diámetro longitudinal mayor de 3 a 4 centímetros. Como vamos a ver, va a importar el volumen ovárico en realidad más que los diámetros que tenga. Bueno, ¿qué contienen adentro? Aproximadamente 400 óvulos que existen desde el nacimiento y solo de 400 a 500 van a madurar a lo largo de la vida de la mujer. ¿Qué producen los ovarios? Por un lado tenemos gametos femeninos, que son los óvulos, y por otro lado tenemos hormonas sexuales como estrógenos y progesterona. Vamos a hacer un repaso también histológico que es importante para entender la clase de hoy. Vamos a tener dos capas en los ovarios, una corteza que es la capa más externa, donde están los folículos, y una médula que es la capa más interna, que es fibrosa y contiene los vasos, que son la arteria y la vena ovárica. Acá en las imágenes inferiores tenemos tres imágenes distintas. En este caso, la que está más a la derecha tiene un corte histológico, donde vamos a evidenciar la corteza, que es la capa más externa, y la medular, que es la capa más interna. Fíjense ustedes cómo en la corteza cada uno puede ubicar a los folículos, ¿sí? Cada uno van a estar en distintos estadios. Y acá, en esta imagen del medio, vamos a tener como si fuera una representación anatómica en un corte coronal del ovario, donde vamos a evidenciar nuevamente la corteza, la capa más externa. Fíjense con la representación de todos, la evolución que tienen los folículos, cada uno en un distinto estadio. Fíjense que vamos desde los primordiales, que son los que están desde el nacimiento, hasta que se va haciendo la selección, el reclutamiento y la dominancia del folículo, ya llegando a un folículo de Graf, después el que ovula, ¿sí? Al desprender el ovocito, y después quedando lo que es el cuerpo lúteo y luego el cuerpo albicans. Fíjense cómo todo esto de los folículos está en la capa más externa, que es la corteza, y en el centro tenemos la médula, que es donde vamos a tener la vena y la arteria ovárica. Por último, en esta imagen de la izquierda lo que van a tener también es un corte coronal de una ecografía. Acá lo que tienen en este color es el uso del Doppler color, donde se puede notar que acá hay vasos, que en este caso son la arteria y la vena ovárica, y alrededor tenemos los folículos. Los folículos tienen la característica de como contienen líquido dentro, van a ser anecoicos en ecografía, ¿sí? Bien negros, y siempre van a estar en la periferia. Bueno, como les dije hoy, es importante en un paciente sacar el volumen ovárico, ¿sí? Que este volumen ovárico va a cambiar según la etapa de la mujer. Siempre hay gráficos en el cual uno se puede ayudar para ir viendo si ese volumen ovárico está bien o no. En este caso vamos a tener una primera imagen en un corte longitudinal, donde vamos a tomar dos diámetros, que es el longitudinal en la flecha 1 y el diámetro anteroposterior en la flecha 2. Y luego tenemos un corte axial del ovario con este número 3, que vamos a sacar el diámetro transverso. Todo esto nos va a dar un volumen que lo calcula automáticamente el ecógrafo, que fíjense es un volumen de 7, y a la mujer vamos a ver en qué edad está, si es neonatal, pediátrico, pubertad, reproductiva, o bueno, qué edad tiene hasta la posmenopausia, y vemos cuál es el volumen normal. Fíjense que esa mujer estaba en edad reproductiva, daba un volumen de 7, por lo cual está bien. Y la apariencia también va cambiando, ¿sí? Generalmente en los neonatos, cuando hay gran afluencia hormonal, o en las mujeres en edad pubertad y reproductiva, además de folículos, también agregamos quistes, o estas imágenes más que nada se llamarían imágenes funcionales de ovario, que son más grandes, que son folículos que por ahí quedaron en dominancia y se van recién a los 3 ciclos. Así que fíjense que es muy importante saber entonces en qué edad está la mujer para poder calcular el correcto volumen que tiene el ovario y también la apariencia que vamos a ver. Bueno, esto es para hablar un poco más de la anatomía regional del ovario. Eh, Vamos a mencionar al mesovario, ¿sí? Que se localiza en las paredes laterales de las pelvis y permite al ovario estar suspendido, que es parte del ligamento ancho, el mesovario.
Después también vamos a tener el ligamento suspensorio del ovario, que va a estar lateral al mesovario y va a ser el que va a conectar el ovario con la pelvis. Y después, por último, tenemos el ligamento propio del ovario, el ligamento ovárico, que lo que va a hacer es unirlo al útero. Acá tenemos un corte coronal y anatómico. Fíjense que acá podemos encontrar lo que es útero, trompas, y acá vamos a detallar a los ovarios. Ambos ovarios, entonces, alrededor tienen un mesovario, que sería acá, que es parte del ligamento ancho. Lateral sería más externo, tenemos todo lo que es el ligamento suspensorio del ovario, que entonces lo va a comunicar con la pelvis. Y a interno vamos a tener el ligamento del ovario o propio del ovario, que lo va a comunicar con el útero. Bueno, acá tenemos otro esquema, ¿sí? Anatómico del ovario. Recuerden siempre la importancia que en la parte de la médula, en la región central, vamos a tener tanto la vena como la arteria ovárica. Y alrededor tenemos todo un esquema de de los diferentes estadios que pueden llegar a tener los folículos, ¿sí? Recuerden que tenemos los primordiales y que en cada ciclo se van seleccionando, reclutando cierta cantidad de folículos, los cuales van a ir avanzando en el estadio hasta que uno va a poder lograr la ovulación, que después vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a llegar a un breve repaso embriológico. Para esto vamos a hablar un poco de lo que es la cresta gonadal y la cresta urológica. En el caso de la cresta urológica es importante, se acuerdan lo del pronefro, mesonefro y metanefro. En el caso del mesonefro va a dar origen a las gónadas y en el metanefro el origen renal. Es importante también nombrar los conductos de Wolff y de Müller. En este caso es un embrión XX, por lo cual vamos a tener todo lo que es una disminución de lo que es Wolff, y sí va a quedar Müller, para formar más que nada lo que es útero, trompas y la porción superior de vagina. También mostrarles que del mesonefro, de las gónadas, es importante ver la localización periférica que tienen los cordones sexuales, y además que se pueden evidenciar con rojo las células germinativas. Bueno, hablamos un poco de la etapa embrionaria del desarrollo ovárico. ¿Qué pasa? Fíjense que a la quinta, sexta semana de gestación, cuando el embrión está dentro del útero, ya empiezan a comenzar el desarrollo de las células germinales, ¿sí? Fíjense que van a ver a esta etapa de 100 a 200 células germinales primordiales que van a colonizar la gónada embrionaria, ¿sí? Eran estas, ¿sí? Fíjense que quinta a sexta semana de gestación ya empiezan a aparecer. ¿Qué van haciendo? A través de mitosis van a ir aumentando de número, no quedan tan poquitas, ¿sí? Y se van a diferenciar en ovogonias. Estas ovogonias son células diploides y son las células germinales que darán origen a los gametos femeninos durante la etapa reproductiva de la mujer, ¿sí? Y se van a multiplicar por mitosis a las 20 semanas de gestación. Bueno, hacia finales de la gestación, ¿sí? Todos los ovocitos 1 del ovario fetal van a estar detenidos en la profase 1 de la meiosis 1, que es el primer reposo meiótico, y formando parte de los folículos primoidales, ¿sí? Aproximadamente al momento del nacimiento, la población de folículos primoidales presentes en la mujer va a ser alrededor de 2 millones, que marca el potencial reproductivo de la mujer. Todo esto de las gónadas, en realidad ya vamos a ver que es un eje hipotálamo-hipófisis ovárico, que va a estar activo en el feto, ¿sí? Luego, en el nacimiento, este eje puede seguir circulando porque van a ver que hay estrógenos placentarios y que venían como hormonas de la madre, entonces por un tiempo los neonatos van a seguir un poco con todo lo que es el eje hipotálamo-hipofisario. Fíjense que en los XY hasta 6 meses y XX de 12 a 24 meses sigue, y después, hasta el comienzo de la pubertad, ya va a estar inactivo todo lo que es el eje. Bueno, entonces, la formación del gameto femenino comienza en etapa embriofetal, con todo esto que ya les comenté de las ovogonias. Y acá queda determinada en la etapa embriofetal el número definitivo de células de germinales que va a tener la mujer, ¿sí? En la pubertad recién, fíjense que desde el nacimiento quedaba unos meses el eje activo, después ya inactivo hasta la pubertad.
¿Por qué? Porque acá el ovario se hace sensible nuevamente a las gonadotrofinas hipofisarias y empieza a haber un nuevo proceso cíclico de producción de gametos, el cual perdura hasta la etapa final reproductiva de la mujer. Obviamente en la menopausia ya no va a haber más, hay una depresión de folículos primoidales en ambos ovarios. Bueno, durante la etapa fértil de la mujer, el ovario va a responder a la secreción cíclica de gonadotropinas, tanto LH como FSH, y genera de manera periódica ovocitos, gametos aptos para ser fecundados, que es la función citogénica de la gónada, y además se secretan hormonas esteroidales, peptídicas y factores de crecimiento, que es la función endocrina de la gónada. Bueno, más o menos para graficar lo que venimos hablando, fíjense que hay desde el cerebro unas influencias de centros superiores hacia todo el hipotálamo, el cual va a liberar GNRH, las liberadoras de gonadotrofinas. Esto va a actuar en las adenohipófisis, en las células basófilas, se va a liberar LH y FSH, las cuales van a actuar en muchos órganos, como ya vamos a ver, pero en este caso vamos a repasar bien lo que pasa en el ovario, en el útero, también en las glándulas mamarias. Y luego estas van a secretar hormonas ováricas que van a generar todo lo que es una retroalimentación, además de tener inhibina, para lo que es la hipófisis. Bueno, en la etapa puberal, ¿por qué empieza a ser de nuevo el ovario sensible? Porque empieza a haber una pulsatibilidad de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Un año antes de la aparición del botón mamario, existe aumento de los niveles de LH exclusivamente en el sueño. Cuando el botón mamario se hace detectable, la amplitud del pico de LH aumenta 10 veces y la amplitud del pulso de FSH se duplica. Cuando aparece el botón mamario, generalmente es hacia los 11 años, con un desvío estándar de 1 antes o 1 después, aunque puede también variar un poco más. Bueno, esto es lo que es el ciclo femenino, ¿sí? Que las gónadas empiecen a estar atentas a los estímulos de las gonadotrofinas, empiezan a generar el ciclo femenino que conocemos, ¿sí? Que generalmente dura de 1 a 28 días. Fíjense todos todo lo que tenemos que tener en cuenta en este ciclo. No es solo las hormonas que se liberan, fíjense que varía la temperatura, varían los niveles hormonales, varía el ciclo ovárico y varía el ciclo uterino. A veces el ciclo femenino se puede también llamar menstrual, pero en realidad la manera por ahí de que ustedes lo entiendan es que hay un ciclo femenino, que a su vez este ciclo femenino vamos a ver hallazgos en el ovario, que va a ser el ciclo ovárico, y vamos a tener un ciclo también en todo lo que es el útero, en el endometrio, que también acá se llamaría menstrual, ¿sí? Va del día 1 a 28, podemos dividirlo en dos fases. Del día 1 a 14 es la fase folicular y del día 14 a 28 es la fase lútea. El día 14 se produce la ovulación, ¿sí? Que venían en el ovario creciendo folículos y el que dominó, el que se hizo más grande, va a liberar el ovocito y esta liberación, que sería el óvulo, se llama con este nombre de ovulación, que sería el día 14. Pero bueno, ahora lo vamos a ver más detallado en todo lo que pasa el ovario, todo lo que pasa el útero y poder también después integrarlo. Bueno, como yo les decía, teníamos un ciclo ovárico y un ciclo o uterino, endometrial o menstrual, es todo lo mismo. Lo que ustedes tienen que entender es que en el ovario, ante la influencia hormonal, en la primera parte, cuando empieza, tenemos FSH, la producción de estrógenos, tenemos todo lo que es una selección, una reclutación y una dominancia folicular. Se van seleccionando de los primordiales algunos, que ahora vamos a ver cuántos son en cada etapa, se van seleccionando, van creciendo hasta que queda uno, que ese, el que queda más grande, es el que va a desprender el ovocito en el día 14, el óvulo, ¿sí? Y luego después depende si se produce el embarazo o no, se van a formar el cuerpo lúteo y si sigue el embarazo, el cuerpo lúteo va a seguir hasta las 3 semanas, a las 3 meses de gestación o va a involucionar en el caso de que no se produzca el embarazo y volverá a comenzar el ciclo.
Esto por un lado, que ahora lo vamos a ver con más detalle, en el caso del endometrio, ustedes fíjense que nuestro ciclo comienza con el primer día de la menstruación, eso sería el día 1, por lo cual el endometrio se va a empezar a desprender y se sobreentiende que si uno menstrua es que no se produjo embarazo, comenzó un ciclo nuevo. Así que el endometrio va a empezar de un tamaño hasta que se hace lineal, va a ser bien finito, y luego, mientras está en los ovarios, seleccionando, dominando y reclutando folículos, va a empezar a crecer hasta que en el día 14 tiene una morfología específica y depende si se produzca o no, igual independientemente esto va a seguir creciendo. Si no se produzca embarazo, se desprende con una nueva menstruación y comienza el ciclo, o si sigue el embarazo, continuará creciendo y luego después implantando lo que será el saco gestacional con el embrión. Bueno, vamos a comenzar a hablar del ciclo ovárico, ¿sí? Dentro del ciclo femenino, entonces esto para que entiendan que iba de 28 días, vamos a hablar específicamente de lo que pasa en el ovario, cómo es todo lo que va sucediendo. ¿Qué significaría la foliculogénesis? Es el proceso de crecimiento que expresa el folículo desde el momento que deja de ser de población de reserva de estos primordiales hasta su ovulación o atresia, ¿sí? Puede ser que sea dominante o que no y se vaya a atresiar. Esta etapa, la foliculogénesis, se caracteriza por generar cíclicamente gametos aptos para ser fecundados y además producen hormonas. Ustedes sepan que tiene esta función de generar gametos, pero además una función endocrina de secretar hormonas, que son los esteroides. Bueno, esto sería la foliculogénesis. ¿Qué tienen que entender ustedes? Acuérdense que los folículos primordiales, esos que el feto XX en el nacimiento empezaron a aparecer en la quinta, sexta semana y después por mitosis empezaron a aumentar las 20 semanas de gestación, ya al nacimiento queda la población de estos primordiales, que son un montón. Pero ¿qué pasa? ¿Qué característica tienen? Van a quedar en la profase 1 de meiosis, ¿sí? Así que una vez que nos quedan en esto, cuando empieza el ciclo, a medida que empieza a secretarse FSH en la primera parte, que es la proliferativa, se empiezan a seleccionar y reclutar algunos folículos para que ese ciclo madure uno, ¿sí? Entonces acá empiezan a crecer y empieza a ser primario, secundario, terciario, hasta que uno llega a ser preovulatorio. Bueno, estaba entonces en una profase 1 de la mitosis 1. Fíjense que acá van a responder al estímulo de la FSH y van a secretar estrógenos. A medida de que se hacen folículos terciarios, fíjense que cambia un poco el aspecto, acá también se empiezan a hacer sensibles a LH, y luego después con el pico de la LH, el día 14, que va a ser lo que produce la ovulación, ¿qué sería la ovulación? Este cúmulus que se va a ver acá, que es como el material genético, vendría a ser el ovocito, al desprenderse de un folículo que haya quedado dominante, va a ser la ovulación. Van a ver que al producirse esta ovulación va a quedar en metafase 2, va a quedar en la profase 1 y la va a completar si ese ovocito es fecundado. ¿Qué les quería aclarar acá? En algunos libros ustedes tienen, como lo que usamos médicamente en la práctica, que la ovulación es cuando se desprende este ovocito adentro del folículo dominante. A veces se le llama ovulación cuando directamente se produce la fecundación total y terminan de completar toda la fase de meiosis. Eso sepan que a veces están estos dos conceptos, pero bueno, lo tomamos como ovulación. También médicamente hablando, que se desprende entonces este ovocito y al desprenderse se va a la cavidad abdominal, por lo cual ustedes lo que pueden apreciar, más que nada en esta mitad del ciclo, es el dolor abdominal, porque este ovocito con el líquido libre que genera se va a ir al espacio de Douglas, como vamos a ver, entonces eso va a generar un poco de dolor en la mujer en la mitad del ciclo, ¿sí? Así que esto es todo lo que va sucediendo. Ahora lo vamos a ver un poquito más con detalle. Bueno, vamos a hablar de las hormonas gonadotrofinas. Entonces,
sepan que son glucoproteínas compuestas de dos subunidades, una alfa de 92 aminoácidos y una beta de 121. La subunidad beta es específica de estas dos hormonas, pero en la subunidad alfa, por el contrario, están otras hormonas, como en la gonadotrofina coriónica humana y en la tirotropina, que es la TSH. ¿Por quiénes son secretadas FSH y LH? Por la hipófisis anterior en las células basófilas, y están estimuladas, como ya vimos, por el hipotálamo, por la hormona liberadora de gonadotrofinas. Tienen receptores de membrana citoplasmática G o 7, dominio transmembrana en células foliculares y células de la teca. Ahora vamos a ver que son en las células que van a actuar, ¿sí? La inhibina, activina y hormonas sexuales no afectan la actividad genética para producir la subunidad beta, que es la que era específica. Bueno, entonces, en personas XX, la FSH va a tener receptores, va a actuar en las células de la granulosa, produciendo estrógenos e inhibina. Y la LH va a actuar sobre las células de la teca interna, produciendo progesterona. Esto de células de granulosa y teca interna va a estar en los folículos, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar con este gráfico. Esto es un folículo, fíjense que justo este es un folículo dominante porque tiene, fíjense cómo tiene el ovocito. Esto es para que entiendan, fíjense, acá externo tenemos las células de la teca, entonces que en la teca, ¿quién va a actuar? La LH, como ya vamos a ver, va a producir todo lo que sea progesterona y andrógenos, y luego en las células de la granulosa va a actuar la FSH, que acuérdense que es en la primera parte del ciclo, produciendo estrógenos. Otra vía para producir estrógenos es mediante los andrógenos, que pueden venir desde la LH o también de las glándulas suprarrenales y pueden transformarse también en estrógenos. Bueno, acá tenemos un esquema que habla de la acción de la FSH y la LH en el ovario. En primer lugar, fíjense que acá la LH lo que va a producir son andrógenos, ¿sí? Y acuérdense que actúan en las células de la teca. La FSH va a actuar en las células de la granulosa y mediante aromatasa y el AMP cíclico va a transformar los andrógenos en estrógenos, ¿sí? También otra variable, en este caso puede ser que del colesterol se cree progesterona y a su vez la progesterona puede pasar o a andrógeno, acá volver y generar estrógenos, por eso ven que es un sistema de que se va como complementando, ¿sí? Bueno, ¿cómo es entonces la regulación del ciclo femenino? Fíjense que en el hipotálamo vamos a tener entonces las hormonas liberadoras de gonadotrofinas. En la hipófisis va a secretar dos, por un lado FSH y por otro lado LH. La primera parte del ciclo va a estar gobernada, o si quieren decir así, por la folículo estimulante, como dice este nombre, va a estimular a que aparezcan folículos, que se seleccionen, que se recluten y que maduren. Y estos van a secretar, acuérdense, mediante las células de la granulosa, actúan acá, y se va a secretar estrógenos. Todo esto, una vez que va a seguir, la LH va a aparecer, pero el pico lo va a dar en la ovulación, que es el día 14, y ya después se produce la ovulación, que entonces se va a desprender en el folículo dominante, el ovocito, y después de ahí lo que viene es el desarrollo del cuerpo lúteo y va a aumentar todo lo que es la secreción de la progesterona, ¿sí? Acuérdense entonces el ciclo femenino del día 1 al 14, fase proliferativa, donde va a estar FSH y estrógenos. El día 14 se va a dar por el pico de LH que va a producir la ovulación, y luego de ahí va a venir más que nada lo que es la progesterona. Bueno, esto es nuevamente un esquema para mostrarles cómo es toda la fisiología de este ciclo femenino. Otra vez, el hipotálamo libera hormona liberadora de gonadotrofinas, va a actuar en las células basófilas de la adenohipófisis, se va a liberar FSH, más que nada en la fase folicular. ¿Dónde actúa la FSH? Acuérdense, en las células
de la granulosa de folículos primordiales, primarios, secundarios y de Graf. ¿Qué se quiere hacer en esta primera parte del ciclo ovárico? Seleccionar, reclutar folículos para que uno sea el dominante, el de Graf, y este libere el material genético de adentro con la ovulación, ¿sí? Acuérdense que todo esto que se va reclutando va a generar, ahora lo vamos a ver cómo, un pico de LH en el día 14 que se produce la ovulación. La LH igualmente va a actuar en todo lo que es la célula de la teca a partir de los folículos secundarios. Graf produce la ovulación y luego la mantención del cuerpo lúteo. Acuérdense que el cuerpo lúteo, si no se produce fecundación con la ovulación, el cuerpo lúteo se convierte en albicans porque disminuye. En cambio, si se produce la fecundación, sigue hasta el tercer mes del embarazo. Y bueno, y en la fase luteínica, que sería fase secretora o luteínica, que es la segunda parte del ciclo, del día 14 al 28, vamos a tener mayor contenido de progesterona y estrógenos. Bueno, esto es otra vez para detallarles todo lo que sucede en el ciclo ovárico, que va del día 0 al día 28. Acuérdense que empieza el día 1 con la menstruación de la mujer. ¿Qué vamos a tener? Fíjense primero el nivel de la gonadotrofinas. Primero tenemos, va a estar más aumentada la folículo estimulante. Acuérdense que tiene que seleccionar, reclutar y hacer madurar a los folículos. Todo esto que se va a secretar estrógenos, más que nada estradiol, va a conseguir que venga el pico de LH en la ovulación y luego se van a mantener ambas hormonas. Y acuérdense que la leutinizante va a estar un poco más aumentada que la FSH porque tiene que mantener la fase lútea y más que nada el cuerpo lúteo, ¿sí? Bueno, ciclo ovárico, recuerden que pasamos de todo lo que es la selección, reclutancia, maduración. El de Graf, el que va a ser dominante, va a ovular, que es desprender este ovocito gracias al pico de LH, y luego sigue la fase lútea, que tenemos que ver si se produce o no fecundación para ver si persiste o no el cuerpo lúteo. Nivel de hormonas ováricas, acuérdense que además de producir gametos, la función de las gónadas es liberar hormonas ováricas, por lo cual vamos a tener la primera parte por FSH la liberación de estrógenos, ¿sí? Y luego en la segunda parte tenemos progesterona, pero también tenemos estrógenos, ¿sí? En el caso del ciclo uterino, como ya vamos a ver, la menstruación desprende todo lo del ciclo anterior, si no se produjo fecundación, y luego comienza a crecer nuevamente. También es otra cosa importante hablar de la temperatura basal, la temperatura vaginal, es a veces en algunos lugares lo pueden optar como un método anticonceptivo, ¿no? Medirse la temperatura vaginal, es el método de Billings. ¿En qué consiste esto? En medir la temperatura. Fíjense cómo la temperatura ronda los 36 y el día de la ovulación desciende 1 grado y luego aumenta constantemente. Así que esto es otro fenómeno que también se produce en lo que va del ciclo femenino. Bueno, fase folicular. Recuerden, la primera parte del ciclo se empieza a secretar FSH que va a actuar en las células de la granulosa y se van a reclutar, seleccionar y a generar la dominancia de un folículo, ¿sí? Reclutamiento son los primeros días, yo acá les mostré ecografías para que vayan mirando. El reclutamiento hay uno de 6 folículos menores a 6 milímetros. En la selección, que son de 5 a 7 días, aparecen de 6 a 8 folículos hasta 10. Y luego en el 8.º día, la dominancia va a aparecer uno que es más de 10 milímetros. Fíjense esta foto, ¿ves? Quedan chiquititos y uno queda más grande. En la ovulación, día 14, acuérdense que acá venía todo FSH y estrógenos. El estradiol va a generar un pico de LH, ¿sí? En el día 14, que es la ovulación, que va a haber un folículo que sea más de 18 milímetros y en su interior va a tener como un septo curvilíneo, que se llama cumulus, que acá yo se lo mostré, ¿se acuerdan en la imagen de la foliculogénesis? Que esto va a ser lo que se desprenda, ¿sí? Este ovocito se va a desprender en la ovulación hacia la cavidad abdominal. Acuérdense que como tiene un poco de líquido, va a ir líquido a la cavidad abdominal y es lo que le genera a la mujer dolor cuando ovula. Bueno, luego de esto, en el ciclo ovárico queda la fase secretora. Una vez que ya se produjo la ovulación, queda el cuerpo lúteo inicial y el maduro, acuérdense, con la LH y la secreción de progesterona.
Y pueden suceder dos cosas: queda embarazada la mujer, persiste el cuerpo lúteo hasta el tercer mes de gestación, o en el caso de que no se produzca una fecundación, va a evolucionar al cuerpo albicans, que atresia, se atrofia todo lo que son los cuerpos lúteos y vuelve a comenzar el ciclo. Bueno, esto hablamos un poco de retroalimentación positiva. Ustedes tienen que saber que en la primera parte del ciclo, otra vez, la FSH, que va a actuar en las células de la granulomatosa de los folículos, que van a secretar estrógenos, el estradiol lo que va a generar que cuando llega a 9 picogramos, va a generar el pico de LH, por lo cual tiene que haber en la primera parte del ciclo una retroalimentación positiva que genere que haya una buena concentración de estradiol para que se produzca el pico. El pico entonces se produce en el día 14, donde está la ovulación del folículo dominante, que había llegado a la dominancia, como ahí les mostré, y luego, en la segunda parte del ciclo, como ya se generó, hay una retroalimentación negativa la mayor parte del ciclo, y bueno, el resto de las hormonas se mantienen, pero ya no hay una retroalimentación positiva como en la primera parte del ciclo. Bueno, esto es un poco más hablando de todo lo que es la retroalimentación. Fíjense que 2 o 3 días antes de la menstruación, el cuerpo lúteo inicia una involución casi total, esto es si no se produjo fecundación, y secreción de estrógenos, progesterona e inhibina cae. ¿Para qué es eso? Para que cae toda la concentración de las hormonas para que luego FSH comience a crecer de nuevo el ciclo. ¿Sí? Fíjense que son todas retroalimentaciones que se generan para que comenzar un nuevo ciclo en caso de no haber fecundación. Bueno, llegamos al ciclo uterino. Recuerden entonces, fíjense todas las cosas que vimos: secreción hormonal de FSH y LH, estrógeno y progesterona, que ahora igual lo vamos a ver de nuevo. Vimos ciclo ovárico con toda la foliculogénesis y llegamos al ciclo uterino, ciclo menstrual o endometrial. Son todos sinónimos, ¿sí? Porque más que nada vamos a ver el endometrio, que es lo que pasa, esta capa interna del útero que se desprende con la menstruación. Como ya les dije, este ciclo, el endometrio, comienza en el día de la menstruación, es el día 1 del ciclo, donde se desprende en el caso de no haber fecundación. La fase proliferativa, la primera, este endometrio va a ser finito, va a ser lineal y va a empezar a crecer. Tiene una característica que cerca de la ovulación, que es periovulatorio, cuando ya empieza a haber un folículo dominante, empieza a tener una forma como trilaminar, que eso lo vamos a ver en anatomía por imágenes, y luego de la ovulación empieza a crecer y a aumentar su vascularización por la eventualidad de que quede fecundado, ¿sí? El ovocito. Bueno, vamos a ir repasando lo que vemos en el ciclo uterino. Recuerden, la fase proliferativa postmenstrual que va a tener la paciente, fíjense, acá tenemos una foto de ecografía, esta es la vejiga, este es el útero, miometrio es lo gris y endometrio es lo blanco. Endometrio está lineal porque acaba de menstruar, ¿sí? Y a nivel del ovario, si recordamos, en esta primera fase del ciclo, tanto ni bien postmenstrual inmediato como hasta el séptimo día, se produce la selección y el reclutamiento de los folículos, ¿sí? En el caso de tener a partir del octavo día la dominancia, todo lo que es ovulación y periovulación empieza a haber un endometrio trilaminar que prepara para la ovulación, ¿sí? Recuerden que si es en la dominancia, que es más o menos el día 8, un folículo tiene un tamaño de 10 milímetros que queda dominante, y si es ya cercana a la ovulación, hay uno que va a ser el de Graf, que va a tener en su interior un septo curvilíneo que es el cúmulo, ¿se acuerdan? Que es el ovocito. Este, obviamente, el día 14, fíjense que aumenta a 18 milímetros, ¿sí? Cuando se desprende, este ovocito es la ovulación, gracias al pico de LH, y lo que podemos encontrar en la mujer también asociado es líquido adyacente al ovario y además en Douglas, ¿se acuerdan? Que Douglas es un espacio que es entre el útero y el recto, donde es un espacio de clive, todo el líquido se va a ir ahí. Por lo cual, este concepto es muy importante porque sepan que en la mujer, en la mitad del ciclo, tiene líquido libre fisiológico. Hay un montón de eventualidades de que el líquido libre es patológico, ¿sí? Por ejemplo, en algún abdomen agudo, pero en este caso,
conocer el ciclo femenino y saber que acá en la mitad del ciclo hay líquido libre, nos va a ayudar a no malinterpretar este hallazgo, ¿sí? Entonces es normal que en la ovulación, en el día 14, encontremos líquido libre en la paciente, y es por esto. En otra parte del ciclo, no. Eso nos puede ayudar para evaluar si es patológico o no. Otros hallazgos para darse cuenta de la ovulación, fíjense el moco, cómo va variando también endocervical. Siempre cuando llega el día de la ovulación, el moco es elástico, tipo clara de huevo. Acá tiene una imagen de colposcopía que permite ver eso, ven todo ese moco como muy transparente, bien de clara de huevo, y si miraríamos el cuello del útero en la ecografía, tiene contenido líquido adentro del endocervix. Bueno, y por último, después de producirse la ovulación, a nivel del útero, el endometrio se hace más gordito, es secretor, que esto es más grueso, más ecogénico, más vascularizado, si iríamos a la histología, es para prepararse si hay una eventualidad de llegar al embarazo, ¿sí? Esto, como ya saben, el día 28, en el caso de no quedar fecundada la mujer, se elimina todo y vuelve a comenzar el ciclo, y en el caso de quedar fecundada sigue creciendo porque implanta el saco gestacional. A nivel del ovario, en este momento lo que vamos a encontrar es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo era, bueno, una vez que se desprendió, queda todo este folículo, va a quedar muy vascularizado alrededor y acuérdense que va a secretar progesterona. Si en caso de producirse embarazo, persiste hasta los 3 meses, y en el caso de no producirse embarazo, se atresia y se convierte en cuerpo albicans. Bueno, por último hablamos de estrógenos y progesterona. Acuérdense que además de toda esta función citogénica de gametos que tenían las gónadas, también tenemos el efecto endocrino. Con todo esto de la acción de la FSH y la LH, depende del ciclo y depende si actúan en las células de la teca o de la granulosa, nos van a secretar estrógenos en la primera parte del ciclo y en la segunda progesterona y en menor medida también estrógenos. Y fíjense, yo siempre les pongo un esquema y después todo lo que genera. Los estrógenos no solo van a actuar en todo lo que es mama, ovario y útero, también fíjense que actúan en corazón, cerebro, hígado, huesos y piel. Acá tienen detallado, fíjense que los estrógenos permiten la mitosis celular de la fase proliferativa en el endometrio, promueve esa secreción de mocofilante, proliferación celular del ectodermo superficial, desarrolla caracteres secundarios femeninos como vulva, mama, transforma un epitelio de cúbico a estrificado en vagina, favorecen un depósito de grasa característico de XX, que serían caderas, glúteos y mamas, dando la forma redondeada. Estimulan los osteoblastos para la mineralización ósea, causan relajación del músculo liso arteriolar, mantienen arterias y piel más elásticas, dan trofismo a los epitelios, favoreciendo el coito, aumentan HDL y disminuyen las LDL, mejoran la memoria y además también retienen líquido. En el caso de la progesterona también tiene una acción no solo en lo femenino, sino en el resto del organismo. Promueven secreción de glándulas endometriales y mamarias para gestación y lactancia, genera un efecto depresógeno, disminuye la actividad nerviosa con relajación física y aumento del sueño más evidente en el embarazo. Es ansiolítico, antidepresivo, regula apoptosis y muerte programada, aumenta actividad de osteoblastos en formación del hueso, ambas las dos están con todos los osteoblastos, regula la síntesis de hormonas suprarrenales, aumento de temperatura y vascularización del útero durante el embarazo, mejora la inmunidad, interviene durante implantación del blastocito y produce ese moco pegajoso en la segunda mitad del ciclo. En el embarazo además también produce el tapón mucoso, que es el que se libera previo al parto, ¿sí? Este tapón mucoso hace que el OCE, el orificio cervical externo, esté como tapado y cuida todo lo que es el embarazo. Bueno, espero que les haya gustado la clase, toda esta de endocrinología de ovario con todo el ciclo femenino. Cualquier duda que tengan, me consultan. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en la próxima.